tenemos al doctor Jorge Marte, que ya ustedes han escuchado las descripciones que hemos hecho de su perfil. Es un médico internista, neumólogo, certificado en Estados Unidos, en Europa, y creo que también anduvo por México. Una persona que se ha dedicado al estudio y a la investigación, amigo nuestro, y nos alegra muchísimo que lo hayan designado asesor médico del Poder Ejecutivo. Jorge, me imagino que ya el tiempo se va a reducir. Buenas tardes, está aquí en el Rumbo de la Tarde, Nieve, Andrés L. Mateo y Domingo Páez. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Andrés y Domingo. Sí. Yo no he estado por México. El otro país donde estuve fue Cuba. Ah, Cuba, sí, pero tiene América Latina, tiene Europa y tiene Estados Unidos. Sí, bueno, mira, realmente me place mucho que me haya honrado el señor presidente con este nombramiento, el cual tiene principalmente, pero no únicamente, que ver con la situación del coronavirus, donde desde hace un par de meses hemos estado, pues, de la manera más humilde, pero más entusiasta posible, haciendo lo que me parece, dando las mejores opiniones y sugerencias. Incluso me ha tocado la suerte de compartir contigo en más de una ocasión frente al público. Creo que, aunque nosotros tenemos a nuestro cargo la Dirección Médica de Sedimat, que es compleja y que no nos resulta posible dejar por el momento, pues vamos a asumir ambas condiciones, aunque tengamos menos tiempo, con la mayor responsabilidad, con el mayor interés, y siempre movido por lo mejor que podamos dar de nosotros. Bueno, decíamos nosotros que hace 8 años tú debiste de estar asesorando en materia de salud al Estado Dominicano, pero enhorabuena y bienvenido sea el decreto en esta contingencia. Jorge, ¿cuál es la lectura que damos? ¿Cuál es el diagnóstico general del paciente dominicano hoy, a esta hora? Mira, te refieres al coronavirus, ¿no? Exacto. Al COVID-19. Exacto. Mira, el diagnóstico es el de una enfermedad potencialmente grave, pero que en ocasiones, sobre todo si tú haces intervenciones, puede paliarse esa futura y posible gravedad. Y es diferente porque en este caso las intervenciones que tú puedes hacer no tienen nada que ver con profilaxis médica o con intervención quirúrgica, sino que tienen que ver con medidas de orden social y político. A mí me parece que el presidente dio un gran paso de avance con su discurso, tomando medidas que van mucho más allá de algunas otras, hasta cierto punto tímidas, que se habían tomado. No se ha llenado por completo el espacio de medidas por tomar, pero hay algunas cosas que distinguen ese paquete que anunció el presidente de prácticamente todos los otros países del mundo que yo conozca. Por ejemplo, si bien algunos han decretado cuarentena, otros algo muy similar a lo que hemos hecho nosotros, que es la limitación de reuniones públicas, de actividades de ocio, culturales, políticas, que conlleven aglomeración de personas, pero ha sido diferente principalmente en dos sentidos, Ricardo y compañeros. La duración de las medidas, el hecho de que sea 2 semanas, que yo conozca, es el único país, el primero, donde las medidas se toman por un periodo tan corto, entre comillas. Todos los otros países, las medidas que hayan tomado han sido de 1 mes o de 2 meses o más, incluso. Y yo creo que es importante porque eso nos da un margen de poder reevaluar y de enfatizar la dinámica que tiene esta situación.
De ninguna manera eso quiere decir que estas medidas se paran a las 2 semanas y que todo vuelve atrás. Eso depende de la situación. El otro punto extremadamente importante, y que lo habíamos conversado ya de manera oficiosa con algunas de las autoridades gubernamentales, es lo adelantado que están las negociaciones con que las ARS, y ya algunas se han comprometido a cubrir las consecuencias de la enfermedad por COVID-19. Es decir, si usted necesita atención médica, ingreso, etcétera, y cubrir, al menos de una manera importante, el costo del estudio, de la prueba de COVID-19. Porque la cantidad de kits diagnósticos que había obtenido en el extranjero el Ministerio de Salud Pública eran muy limitadas. Y si bien es cierto que no hay que estarle haciendo la prueba a todo el mundo por un quítame esta paja, eran muy pocas y nos estábamos quedando cortos en cuanto a los pacientes que había que hacer la prueba. Entonces ahora la autorización a los laboratorios privados, pero con 2 salvedades. Una, que sean monitorizados, que no pueda ir usted a un laboratorio y dice, mira, como yo tengo el dinero, hazme la prueba. No, tiene que estar indicada por un internista, un neumólogo o un infectólogo. Y tiene cada prueba, cada resultado, sea negativo o positivo, tiene que ser reportado al ministerio. Y lo otro es el punto que ya habíamos tocado antes, de que el costo de esa prueba, que no es barata, una prueba que cuesta más de 4,000 pesos, debe ser democratizado y al menos parcialmente, o si fuese necesario en su totalidad, asumido por el Estado. Porque no vamos a decir los laboratorios privados pueden hacer la prueba, pero sí, yo te la hago, pero si tú tienes el dinero y si no lo tienes, lo lamento. No, eso no puede ser. Bueno, Jorge, el bajo índice, apenas 34 de contagiados en la República Dominicana y de fallecidos, apenas 2, ¿obedece a las pocas pruebas que se han hecho o esa es la realidad, digamos, dichosa realidad del coronavirus en la República Dominicana? No, Andrés, esa no es la realidad. Y la razón y son más de ahí. La razón principal es la que tú mencionas, es porque no se han hecho más pruebas. Esa es una. Otra es porque realmente lo que tenemos es apenas 3 semanas, alrededor de 3 semanas, con el primer caso, el caso índice. Otra es que esta es una enfermedad 100% importada. No existía aquí. Es decir, que estamos seguros que comenzó cuando se diagnosticó el primer caso. Ya eso está variando, porque ya si tú te contagias aquí, aunque no haya salido, tú puedes contagiar a personas que te queden cerca y ya eso es transmisión autóctona. Es decir, que además de que ahora mismo hay más, es casi seguro de que en 1 o 2 semanas habrá más todavía. La mortalidad va más o menos de 2 pacientes, va acorde, no muy lejana con lo que es la mortalidad mundial, que anda por el orden de los 3.4%, quizás varía un poco, pero en la medida que se diagnostiquen más casos, esa es una de mis esperanzas, pero es una esperanza no únicamente basada en la fe, sino que es una esperanza educada. La relación, el ratio entre casos diagnosticados y mortalidad debe ser separarse cada vez más, es decir, la mortalidad debe disminuir. Primero porque conocemos mejor la enfermedad y nos aprendemos los médicos algunos truquitos, sobre todo lo que nos han estado enseñando los chinos. Sí. Y segundo, porque los organismos humanos se acostumbran más. Un virus nuevo hace su agosto al principio, porque nunca
habiendo ningún ser humano probablemente estado en contacto con ese virus, pues entonces el virus entra como Pedro por su casa y las defensas son tomadas desprevenidas, fuera de base, por decirlo de alguna forma. Es decir, que va a haber más casos. En este momento yo estoy seguro que hay más casos. Claro. Estoy seguro que va a haber más casos, pero creo que nos debe tocar la suerte de mantenernos en un porcentaje de mortalidad similar o tal vez menor al que hasta ahora se ha visto en todo el mundo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Y para nosotros, para el equipo, también para el equipo de allá, de SIN, y para todos los amigos, tú eres una garantía ahí, tanto por tu calidad ética como médico, así como por la formación académica que ha tenido. Y nos alegra mucho este decreto, honestamente. Sí. Y ojalá incorporaran más personas con esos perfiles, además de los que tienen ya, ¿verdad? Así, estamos todos muy contentos, Jorge. Bueno, yo lo sé, se los agradezco, salúdeme a Fafa, y quiero decirle que el hecho de que yo represente una garantía para ustedes, yo me comprometo que en el momento en que deje de representar esa garantía, entonces probablemente yo no tendría más nada que buscar allí. Así habla un ciudadano que se respete. Así habla un ciudadano que se respete. Gracias, Domingo. Muchas gracias.